Amén. Damos gracias a Dios por el día que tenemos hoy, donde vamos a continuar predicando su palabra en referencia a esas 5 solas de la Reforma, esa reforma que celebramos desde un aspecto histórico, pero entendiendo el trasfondo espiritual y la importancia de haber comprendido la palabra en cuanto hoy a la gracia. Vamos a estar disfrutando de lo que la gracia significa, de lo que la gracia quiere decir y de lo que la gracia no quiere decir. Y lo vamos a hacer utilizando el texto que hemos leído hace un momento, que es Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos hoy a tratar ese texto, pero antes, para hacer un poquito de introducción, como hemos hecho las semanas anteriores, vamos a hablar un poquito de por qué fue importante hace 500 años entender el mensaje de la gracia. Entendemos que antes de la Reforma, las buenas obras en la gracia de Dios, porque sí entendían un poco la gracia, pero no como la entendemos ahora a través de la palabra. ¿Qué ocurre? Pues que aparte de la gracia de Dios de salvarnos, para poder cooperar con Él teníamos que hacer buenas obras. Y esas buenas obras tenían muchas formas. Es decir, la salvación comienza con la gracia, pero requiere la cooperación de las personas. Es lo que se llama también como sinergia. Y así es como vivíamos hace 500 años. San Agustín decía, Dios que te creó a ti no te salvará sin ti. Es decir, Dios te ha creado, pero te quiere salvar cooperando contigo a través de tus buenas obras y acciones para poder darte la salvación. Y nos encontramos esos sacramentos que son medios de gracia, pero que esos sacramentos estaban siempre utilizados dentro de la Iglesia. No podías hallarlos en ningún otro sitio. Así que la Iglesia, como la que tenía la capacidad para realizar esos sacramentos o disponerlos, no podías fuera de la Iglesia encontrar la salvación. No podías encontrar respuesta. El bautismo, que era uno de los más importantes, era un poco como hacer un borrón y cuenta nueva, para que lo entendamos. Tú naces en el pecado original, te bautizas, te limpias, pero como tu naturaleza es pecaminosa, te vuelves a manchar. Entonces, aparte del bautismo, tú tenías que continuar en tu vida a través de buenas acciones, actos, etcétera, como por ejemplo también la Eucaristía, donde nosotros que también lo hacemos, pero ellos lo entienden y lo siguen entendiendo desde la casi literalidad, es decir, que ellos están de verdad tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Decían que esa Eucaristía nutre la vida de gracia, que tomar el pan y la sangre de Cristo nos nutre de gracia. Y luego nos encontramos las penitencias a través de la confesión de los pecados al sacerdote, penitencias como pueden ser oraciones, como pueden ser actos, como ir a tal lugar, visitar tal reliquia, ese tipo de cosas que se siguen haciendo. Y decían que restauraba la gracia que se perdía por el pecado. ¿Cuál fue el énfasis durante la Reforma? Las prácticas y las predicaciones acentuaban el qué en aquel tiempo, los méritos humanos. Es decir, lo importante era lo que tú podías hacer y conseguir. Eran las buenas obras, indulgencias y penitencias para tú poder ser salvo y luego el empujón final del purgatorio hacia el cielo, porque también tenemos el purgatorio. Al final, la salvación y el mérito que se iba acumulando para tú ser salvo e ir finalmente al cielo. Vemos que es un contraste muy grande con lo que nosotros creemos. Y la gente vivía así. Los príncipes querían más posiciones en la iglesia, querían obispados, querían más capacidad. ¿Y qué es lo que hacían? Pagar. Tenían que pagar los príncipes en Europa para poder conseguir esas posiciones. Y es que entendemos, como se hizo y como está escrito en el Catecismo y en la historia, que hubo un momento en el que se tomó la determinación de que el Papa y la Iglesia tenían una
autoridad no solamente diferente a la civil, sino por encima de la civil. Entonces, claro, yo soy un príncipe, tengo autoridad civil, pero no tengo autoridad en la Iglesia. Y empezaban a comprar esos obispados. Y los papas que querían extender sus tierras, iniciaban guerras, hacían muchas cosas, entre ellas, vamos a construir ese gran, lo que hoy llamamos, ese Vaticano, ¿no? Con todos sus palacios, dependencias. ¿Vosotros sabéis lo que cuesta construir eso? Cuesta muchísimo. ¿Y cómo se financió? A través de la venta de indulgencias por toda Europa, sacando el dinero de los pobres para poder construir esas cosas tan maravillosas y tan preciosas que hoy podríamos ver. Yo algún día me gustaría verlo, sería muy bonito, muy interesante, ¿por qué no? Pero todo eso, parte de eso, fue pagado a través de este mensaje. Tú necesitas pagar indulgencias porque tu padre no fue perfecto y está sufriendo en el purgatorio y estará años, décadas o a saber cuánto tiempo sufriendo para expiar sus pecados. Ayúdale y paga. El miedo, el temor, ¿qué habrá pasado con mi bebé que murió? ¿Sabéis cuál es el índice de mortalidad de los niños en la Edad Media? Ahora no lo recuerdo, pero era altísimo, muy alto. Morían, o sea, los 4 más o menos primeros años de vida eran dificilísimos. Era muy fácil perder niños, muy fácil que muriesen. ¿Cómo tú no ibas a estar pagando indulgencias para que tu bebé fuese al cielo? Haces lo que haga falta por tus hijos. Y todo por no entender la palabra o no querer entender la palabra. Porque bien que Lutero le intentó explicar y no le quisieron ni siquiera escuchar. No quisieron escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros sí la queremos escuchar. Nosotros sí la queremos entender. Sí queremos vivir conforme la palabra. Y no hay nadie que nos impida leerla a día de hoy. Bueno, sí, nosotros mismos nos impedimos leerla. Pero podemos leerla y podemos ir a Efesios capítulo 2 y escuchar las palabras del apóstol Pablo. Y para entender un poquito el contexto, está hablando a esa iglesia de Éfeso que sí entiende y experimenta el Evangelio. Qué gusto escuchar las palabras del apóstol Pablo a esta iglesia, donde además le piden que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación para entender, pero entender muchas cosas, como por ejemplo, que son llamados a la esperanza, a entender la rica y gloriosa herencia, la grandeza de su poder a nuestro favor, mismo poder que Dios usó con Cristo y finalmente la obra del pasado, presente y futuro solucionada en Cristo. Este es el resumen que Pablo les da en el primer capítulo, sobre todo versículos del 15 al 23 del capítulo anterior, donde está hablando de que Dios ha puesto todo bajo el dominio de Cristo, porque es cabeza de la iglesia, que iglesia es cuerpo de Cristo y que la cabeza de Cristo ofrece todo lo que necesitamos para que el cuerpo pueda funcionar. Está hablando de que Dios es pleno en Cristo y Cristo entrega esa plenitud a la iglesia para que podamos, con esa autoridad y ese poder, hacer la obra de la evangelización del mundo. Y ahora la grandeza de Cristo se la quiere explicar a los creyentes. Y se lo va a explicar en este capítulo 2, la grandeza absoluta de Cristo a través de su gracia. ¿Y cómo empieza a hacerlo? Empieza tirando la piedra. ¿Cuál es? Vosotros en vuestra vida anterior no erais buenos ni perfectos. Y comienza duro. Y comienza hablando de esta forma en el primer punto de hoy, la vida anterior. En los primeros 3 versículos está diciendo, vosotros vivíais de una forma muy confusa. Como vive el mundo, no teníais Dios, no teníais metas. Vuestra vida era un sinsentido y una vida que no merece vivirse. Les dice a los hermanos de Éfeso, ¿por qué empieza diciendo esto? Si vosotros buscáis en internet cuáles son los versículos que mejor explican el Evangelio, os van a dar seguramente estos. Efesios capítulo 2, seguro, sobre todo
versículos que luego veremos del 8 al 10, aunque ya los hemos leído. Pero para entender el Evangelio, ¿cómo empieza el apóstol Pablo? Tiene que mostrarte cuál es tu condición espiritual. Tiene que mostrarte de dónde vienes. Por eso nosotros cuando estamos repasando al principio los 100 versículos del Evangelio, estas primeras semanas, ¿cuáles hemos leído? Los versículos donde nos habla del estado del ser humano. Y hoy hemos hablado de esa autoridad y esa influencia que Satanás quiere ejercer hacia nosotros, para que luego veamos la importancia y el valor de Cristo. Por lo tanto, Pablo les dice que vosotros vivís, o la gente vive, pero vive muerta en vida. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y alguno dirá, no, yo estoy vivo, yo estoy muy vivo. No, tú vives o estás muerto en vida. Es un dicho griego que era soma sema, es el cuerpo en la tumba, o el cuerpo es una tumba, donde yo vivo pero no disfruto, no soy feliz, no consigo encontrar respuesta a mi vida. Estoy muerto en vida, vidas corruptas por el pecado, sin relación con Dios, en ese estado absoluto. Porque si la vida proviene de Dios, no podemos experimentar vida sin Dios. No es vida si no hay Dios en nuestra vida. Y entender que el estado del ser humano es que hay 1.000 millones de personas en pobreza hoy. ¿Dónde está la respuesta de los políticos y de los grandes poderes del mundo? No podemos solucionar los problemas del ser humano porque no podemos solucionar el problema espiritual. Y hasta que las grandes personas no puedan solucionar Génesis 3, no van a empezar a sanar el mundo, porque no quieren ni pueden hacerlo. Está hablando de que esos pecados por los que vivimos en muerte, por así decirlo, son la evidencia del estado espiritual. No nos quedemos con el pecado de la acción, eso es la evidencia de cómo yo estoy. Y ayer lo hablábamos, ayer sábado por la mañana, ¿qué es pecado? Pecado es cuando yo determino vivir mi vida separado de Dios, a través de mis pensamientos, de mis decisiones, por mi perspectiva. Yo vivo separado de Dios. Como he dicho antes, yo en vez de vivir mi vida a través del que me la ha dado, yo busco mi vida fuera. Eso es pecado. ¿Y qué sucede en nuestra vida? Pecamos, actuamos, nos equivocamos, metemos la pata y al final acabamos haciendo lo que no queremos hacer. Le damos la espalda a Dios. Y ese era ese otro tiempo en el que estaba la iglesia de Éfeso. Los miembros a los que está hablando y dice, en otro tiempo vosotros estabais bajo la influencia de ¿quién? Ese príncipe de la potestad del aire que reina sobre los desobedientes o los incrédulos. ¿De quién está hablando? ¿De Donald Trump? ¿De quién está hablando? ¿De Pedro Sánchez? Aquí tengo para todos, para todos los partidos y para todos los lugares. ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás, está hablando de la autoridad que hay en el mundo y que gobierna, que miente, que manipula y que hace que el mundo esté como esté. No porque él lo haga, simplemente él tiene que impedir que la gente entienda el Evangelio y Génesis 3 actúa solo. Esto es así, cuando alguien hace algo malo, no dice, ay, es que Satanás me ha obligado a hacerlo. No, Génesis 3 está dentro de ti. No puedes hacer otra cosa. Míralo, que Satanás que me ha apagado el despertador esta mañana. No, tú como te acuestas tarde y estás cansado, le has dado así con la mano, lo has apagado y has seguido durmiendo. No echemos culpas, sino que entendamos que Él gobierna, Él tiene una autoridad, manipula, miente, para que yo siga viviendo conforme mi estado espiritual. El gran problema es Génesis 3, el estilo de vida de las personas, como hice aquí, siguiendo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque yo no sigo a Dios, yo sigo mis deseos. Porque en vez de estar con el que me da vida, yo busco vida donde finalmente no la hay. Y ese es el estado espiritual de las personas antes de conocer a Cristo. En concreto, los hermanos de la iglesia de Éfeso. Sin Cristo como su Señor, sus deseos
se convierten en su Señor. Cuando yo no tengo mi Señor en Cristo, yo al final lo acabo teniendo en otro lugar. Eso es idolatría, eso es religión, eso es lo que a veces hablamos en términos bíblicos, concupiscencia, ¿no? Los deseos de la carne. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, nos habla sobre esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y siga el texto donde aquí ya nos quedamos. Es decir, ellos no aprobaron tener cuenta a Dios. Este es el estado del mundo. Y aquí Pablo no lo está haciendo él, lo hacemos nosotros. Vemos cuál era el estado de la persona y de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Aposento Alto antes de conocer a Cristo. Porque nosotros también somos esa iglesia de Éfeso. Pero cuando Pablo dibuja todo este estado tan negativo, tan feo, pero tan real, les muestra la otra realidad que es en Cristo, en el segundo lugar, o en el segundo punto, que la salvación de Dios está en Cristo y ese es su gran propósito. Segundo punto, Efesios 2, del 4 al 7. ¿Quién es el verdadero protagonista? Es Dios, realmente, versículo 4. Dios rico en misericordia, con un gran amor que nos ama. ¿Quién es el protagonista? Es Él. Misericordia y amor. ¿Cómo traducimos eso? En algo activo. En la gracia de Cristo. ¿Cómo Dios muestra su amor y misericordia? A través de su gracia en la salvación. ¿Cómo Dios lo muestra? Que el gran Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en vez de aplastarnos con su mano, con su puño, o simplemente soplar para que dejésemos de existir, nos salva. Por gracia absoluta. En otras palabras, la iniciativa de Dios actúa por encima de mi propia iniciativa o de mis acciones. ¿Qué quiere decir? Dios no espera lo que yo haga. Dios quiere salvarme. Dios no espera a que el ser humano sea capaz. No, va a buscarle y a rescatarle. Y es lo que hace en Génesis 3. A ver, Adán y Eva, ¿qué hacéis ahí? Escondidos. ¿Qué tenéis? Tenéis vergüenza, ¿verdad? ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? Mira cómo estáis de avergonzados. No os preocupéis, matamos a un animal y cubrimos vuestra vergüenza por el pecado. Y en vez de matarlos, decir, mira, aquí os quedáis, me quedo con el perro, con el gato y con el caballo, que no se van a volver en mi contra, os voy a guardar. Y no solamente eso, sino que os voy a prometer la respuesta. Y no solamente eso, sino que durante toda vuestra historia voy a estar a vuestro lado, sosteniéndoos, librándoos de todo, para que podáis persistir. Y aunque no podáis hablar del pacto de Dios porque estáis tan ocupados en lo vuestro y en cayendo en idolatrías, yo os voy a proteger hasta que cumpla finalmente mi promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios se hace hombre. Eso es gracia. Que Dios sufre como una persona. Eso es gracia. Que Dios muere como no tendría que haber muerto ninguna persona, que es en la cruz. Y eso es gracia. ¿Y cuál es el mayor gesto de gracia? Tomar todo eso y reganároslo, gratis. No tienes que hacer nada. Así que, ¿cómo se traduce el amor y la misericordia de Dios? En gracia. En entender que no podemos. Que no somos a veces capaces ni de ser fieles a Dios. ¿Cómo vamos a hacer algo que merezca su aprobación? Esto es gracia. Primera de Timoteo 1, del 13 al 16. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Se pone en primera persona. Dice, yo he sido blasfemo, perseguidor e injuriador de Jesucristo. Dice, yo lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero más grande fue
la gracia del Señor, más grande que todo lo que yo pueda hacer, que actuó con fe y el amor en Cristo Jesús. 5. El mensaje es que los pecadores como yo, el primero, hemos sido el motivo de la venida de Cristo. Y en sexto lugar, le dice, esto es la misericordia de Dios. Pablo reconoce en su propio lugar cuál es su estado espiritual y demuestra que Dios no es espectador de lo que hacemos las personas, que Dios es protagonista de la película. Él es el productor que todo lo dispone, es el director que ordena, es el guionista que describe hasta el mínimo gesto, palabra y detalle, y es al final el que protagoniza la película. Lo hace todo él. Dibuja el Evangelio con los colores del amor, la misericordia que es la gracia de Dios. Esto es el mensaje del Evangelio y todo esto lo aplicamos a nuestra realidad. Versículos 5 y 6. Muertos en pecados, pero en vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Lo vemos poco a poco. Solo podemos tener vida si estamos en Cristo. Con Cristo, dice el versículo 5, que nos hizo resucitar, sentar en los lugares celestiales con Cristo, mostrando su gracia, creados en Él. ¿Qué más necesitamos aparte de todo esto? Como dicen los siguientes versículos. Así que, hermanos, ¿podemos participar en la salvación? Sí podemos participar, no como aquellos que cooperan, sino como aquellos que simplemente experimentan la gracia de Dios. Solamente hay que disfrutar para poder experimentar y participar de esta salvación en aquellos lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que ya estemos en el cielo, sino es decir, en un lugar especial de nueva vida, con privilegios como hijos de Dios, con poder en la autoridad de Cristo, dentro de la bendición de un plan perfecto que es la evangelización del mundo. Eso es lo que quiere decir, sentados en ese lugar celestial, mientras que el Espíritu Santo participa de este acto. Si vamos al capítulo 1, versículo 13, dice que estamos sellados con el Espíritu de la promesa. Segunda de Corintios 3:6, servidores del nuevo pacto a través del Espíritu. Juan 6:63, ese Espíritu que nos da vida. Así que aquí vemos la obra del Dios Trino actuando en la salvación y actuando en la gracia. ¿Cuál es el resultado? Llega la manifestación en los tiempos venideros. Versículo 7. ¿Qué ocurre en esa manifestación? Que Dios interviene en nuestro favor y de esta forma demuestra su carácter. Versículo 7. ¿Cuál es su carácter? Abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya hemos mencionado la misericordia y el amor y ahora entendemos cuál es la bondad. ¿Cuál es la bondad de Dios? Derramar gracia, pero no una gracia normal. Dice, una gracia literalmente abundantes riquezas de su gracia. Es decir, una gracia rica, una gracia abundante, una gracia que todo lo tapa y todo lo cubre. En otras palabras, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Recordamos las palabras que solemos encadenar. Cristo es necesario para mi vida. Cristo es suficiente. Por lo tanto, Cristo lo es todo. Y como todo lo tengo en Cristo, es lo único que necesito. Por lo tanto, necesario, suficiente, todo y único. Porque nada fuera de Cristo tiene provecho. Lo es todo. Jesús es el principio y fin. Si corramos las palabras de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, está hablando del principio. El principio en el cual no solamente estaba Cristo, sino que todo fue hecho por el Verbo, la palabra, por Cristo. Él es el mediador
¿Cómo que el mediador? Seguimos en ese capítulo 1 de Juan, versículo 12. Si creéis en Él y le aceptáis, tenéis el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Y también el capítulo 1, versículo 5, está hablando de ese fin victorioso. Es la luz que en las tinieblas resplandece y que no pueden prevalecer sobre ella. Es decir, al final la victoria es Cristo. Desde el principio hasta ese fin que acabará llegando cuando Dios lo considere. Por lo tanto, al final llegamos a los últimos versículos, en el tercer punto, que son la victoria final de la gracia. La victoria final de la gracia que nos explica que ¿qué? Que somos salvos por gracia. Ahora volvemos, sí, al versículo 6, donde en ese paréntesis dice, sois salvos por gracia. Y lo vuelve a explicar aquí otra vez en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Por gracia, no por cooperación, no por sinergia, no por merecimiento, no porque estéis contribuyendo a nada. Gracia, solo gracia. ¿Qué es lo que venían a predicar en la Reforma entendiendo estos versículos? Solo gracia. Ni sacramentos, ni indulgencias, ni buenas obras, ni penitencias, solo gracia. Y es a partir de esto cuando luego también entendieron y entendemos nosotros por qué Santiago tiene que ir también y decir solo fe que se demuestra en las obras del Evangelio, pero que veremos luego después. Pero el mensaje es gracia inmerecida desde nuestra perspectiva, porque no la merecemos, pero que es el compromiso de Dios con nosotros. Dios se comprometió a ello desde el comienzo, por un motivo desconocido. No sabemos por qué lo ha hecho. La palabra de Dios nos explica amor y misericordia, pero realmente que un Dios tan grande e infinito haya permitido tanto insulto, menosprecio por nuestra parte, y aún así, Él tiene un compromiso por salvarnos, que toma la iniciativa, no esperando a que seamos justos, sino que ya desde el comienzo, sabiendo que no lo somos y que jamás lo seremos porque no podemos, Él toma el compromiso de salvarnos, sin que nosotros realmente podamos hacer nada para merecer ni un poquito. Romanos 1:16 explica, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios mostrado con poder en un regalo bien envuelto que es gracia. Por eso tenemos que depender de la gracia. Depender de la gracia y reconocer que no podemos, no somos capaces. Y ahora nos permitimos salir un poco del contexto de la salvación. No puedo salvarme, pero tampoco puedo ser la persona que quiero ser. No puedo alcanzar todo lo que quiero y deseo. No puedo ser si de verdad no recibo la gracia de Dios. Solamente a través de experimentar el Evangelio de Cristo podemos alcanzar esa gracia. ¿Cómo traducimos también gracia? Gracia rompe las barreras de nuestra vida. Rompe los aspectos que a mí me hacen incapaz. Así que queremos hacer la evangelización del mundo, lo primero es recibir gracia. Porque no podemos hacerlo. Queremos ser de verdad esos creyentes y discípulos y obreros para la evangelización del mundo. Yo no puedo, esto no va conmigo, yo no he nacido para esto, porque no hemos recibido gracia. Y de esta forma, cuando llegue un problema a nuestra vida, recordaremos las palabras, bástate en mí, gracia. No está diciendo, no te preocupes, yo te quito el problema, bástate en mi gracia, suficiente en ello. Por eso nos hacemos dependientes de la gracia. Dios es capaz de todo y digno de confianza. Dios puede hacerlo todo, tenemos que confiar en Él.
La gracia no se consigue ni se compra, solo proviene de Dios. No hay dinero que podamos pagar, ni actos raros que hacer, ni lugares superiores y especiales donde recibir gracia. Solo a través de Dios, entendiendo, experimentando el Evangelio, recibimos esa gracia. Y finalmente, esa frase tan reconocida, ¿no? Versículo 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. Hace referencia, claro, a las obras de la ley, que era común en los primeros debates. Es decir, los primeros cristianos debatían con los judíos y los judíos cristianos debatían con otros judíos cristianos y ahí había siempre ese debate. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. No se limita únicamente, como algunos dicen, a los marcadores étnicos, es decir, no está hablando únicamente del sábado, de las dietas que podían y no podían comer o de la circuncisión, está hablando de cualquier mérito humano. No hay mérito humano capaz de conseguir la respuesta que te da Cristo gratis. No se puede. Así que predicar otra cosa es predicar mentira. Hablar con un nuevo creyente sobre todo lo que tiene que hacer en su vida, cómo se tiene que portar, ese tipo de cosas son innecesarias. El nuevo creyente tiene que entender que Jesús es Cristo y esa gracia es absoluta. Después ya vendrán las obras. ¿Pero qué obras? Obras que produce la gracia, no obras para gracia. Son las obras que Dios ha preparado de antemano, aunque las veremos después, sin jactancia, sin sacar pecho por ninguna circunstancia. Porque no importa lo que hagamos, lo que seamos, al final, para poco o para mucho, la gloria es de Dios. ¿Qué hace Pablo? Bajar los humos a los creyentes. Tranquilos, sois una buena iglesia, creéis, tenéis el Evangelio, pero entended que esto lo habéis conseguido por pura gracia. No es algo vuestro. Reconoce tus incapacidades para poder recibir esa gracia y después vivir glorificando a Dios. Como el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 1:31 lo dice, para que como Cristo está, el que se gloría, gloríense en el Señor. Y seguramente Pablo recordando las palabras de Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por lo tanto, la única alabanza que podemos hacer es para Dios. Y lo único que podemos sentirnos orgullosos es de tener el Evangelio de Cristo. Punto. Ahí termina el orgullo humano, en entender que Jesús es el Cristo. Y esto, al final, entendemos que tampoco viene de nosotros. Como Jesús le dijo a Pablo, esto tampoco es tu capacidad, Pablo, relájate, porque esto ha sido la revelación que Dios te ha dado a ti, de entender que yo soy el Cristo. Así que terminamos en la conclusión con el versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es la salvación. ¿Cómo podemos traducir la salvación? Es que somos nuevas criaturas en Cristo. Es decir, somos nueva creación. Dios vuelve a restaurar nuestra vida para que en vez de estar en muerte por delitos y pecados, estemos a través de la gracia en la vida por Cristo. Así que realmente nosotros solamente intervenimos en lo que es biológico. Tenemos hijos, los hijos nacen, hemos nacido, pero el nuevo nacimiento, la nueva obra de Dios es algo que Dios hace, punto. Yo no puedo volver a nacer, como Nicodemo le preguntó, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la matriz de nuestra madre? No, ya está, tú ya has nacido una vez, no puedes hacer nada. El segundo nacimiento es espiritual y es a través de gracia. Efesios 1:1, Pablo les dice, yo soy apóstol únicamente por la voluntad y la gracia de Dios. Como así todo lo que ocurre
en nuestra vida. Efesios 4:24 dice: y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nueva ropa, nueva identidad, nueva vida en Él. ¿Para qué? Para hacer las obras, ahora sí, que Dios tenía preparadas de antemano. ¿Qué buenas obras? Pues podemos pensar en cientos, miles, pero podemos concluir con la buena obra que Dios quiere hacer en este mundo, que es salvarlo. Así que podríamos traducir estas palabras como que nosotros somos una nueva creación preparada para hacer la evangelización del mundo que ya Dios tiene preparada en el campo. No hay nada que podamos hacer por nuestra capacidad más simplemente recoger el fruto que Dios va preparando. Punto. No hay nada más que hacer. Buenas obras preparadas. Si leemos capítulo 2, versículo 2, vemos el contraste. En otro tiempo erais de una naturaleza, vivíais por unas cosas, ahora, nueva creación en Cristo, vivís para la evangelización del mundo. Esta es la diferencia entre unos y otros. Podéis leer Efesios capítulo 1, del 3 al 14, para expandir un poquito ese plan de Dios en la salvación y en esas obras, luego tranquilamente en casa, pero hoy terminamos hablando de algo muy curioso, y es que si leéis los versículos vais a ver un cambio entre primera persona del plural y primera persona del singular. A veces habla, ¿no? Vosotros estabais, ¿verdad? Es decir, segunda persona del plural y luego lo hacen ¿qué? Primera del plural. Y al final lo acaba haciendo, ¿cómo? Lo acaba personalizando. Vosotros hacíais, erais y estabas, pero también lo menciona a sí mismo. Yo también estaba, yo también lo hacía y yo también lo era. Así que Pablo lo que también está hablando de su propia experiencia. ¿Cómo podemos traducir esto? Pablo estaba haciendo fórum. Estaba explicando su naturaleza realmente. Yo también estaba aquí con vosotros antes. Yo también experimentaba esto. Sin embargo, ahora yo he sido creado nuevamente, recreado a través de Cristo. Y por eso sirvo para la evangelización del mundo. Hechos capítulo 9 tenemos la conversión de Pablo, incluso la repite en otros tantos lugares. Así que, hermanos, como hablamos la semana pasada, la fe no es un mero trámite que compra la salvación. No entendamos esto. Tú haces la oración de fe, ya estás salvo, ya puedes irte a tu casa a hacer lo mismo de siempre. Realmente cuando la palabra de Dios habla de fe, lo hace de una perspectiva mucho más amplia y profunda. Cuando yo tengo fe, no es simplemente aceptar una frase, una palabra, un término. Es fidelidad, es cambio en mi vida, es compromiso. Y son obras y evidencias de esa transformación. Cuando nosotros decimos tener fe en Cristo y en Dios y en su obra, es vivir por ello. Eso sí que es fe. Porque yo puedo tener fe en que hay un puente muy bien hecho, pero no pasar. Sí, va a aguantar, pero yo me quedo aquí. Pasa tú primero. Pero cuando tú tienes fe de verdad, tú cruzas ese puente. Por muy mal que se vea, tú cruzas el puente. Esto es fe. Es una fe que nace también de una relación con Dios. Es como el matrimonio. Yo puedo creer en mi matrimonio, pero no me relaciono con mi esposa. Sí, yo estoy casado, pero no sé dónde está. O no hablo con ella, no conversamos. Es decir, no, eso no es matrimonio. ¿Qué es matrimonio? Es relación, es unidad, es ser una carne, es ser uno en Cristo. De la misma forma, yo creo en Dios y yo creo en la obra de Cristo, pues tenemos que ser uno. Tenemos que estar juntamente con Cristo. ¿Crucificados? Sí, pero con Cristo. Y esto es la gracia de nuestra vida, que todo está preparado, todo está hecho, consumado es, dijo Cristo en la cruz. Solamente hay que experimentar la gracia y vivir por y para sus planes y decretos. La semana que viene, hermanos, estaremos hablando de solo Cristo. Solo la palabra, solo fe,
solo gracia, solo Cristo, y terminaremos la otra semana con solo a Dios la gloria. E incluso la siguiente semana daremos un solo más que nosotros vamos a incluir, incluso quizá alguno más, y daremos ese solo, ¿cuál? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos con el poder del Espíritu, seguiremos en el aposento alto, esperando con miedo, temorosos. Padre, gracias por tu gracia, por ese regalo, ese don que viene de ti. Padre, es un regalo que no tiene merecimiento por nuestra parte, un regalo que no se compra de ninguna forma. Es un regalo que tú has entregado a nuestra vida. Y Padre, nosotros lo recibimos con fe, lo aceptamos. Padre, queremos agradecerte que esa gracia también opera a través de nuestra vida para la evangelización del mundo, sin importar lo inteligentes que seamos, el conocimiento que tengamos, la capacidad para hablar, ni el don de gentes. Nosotros somos obreros también de la evangelización del mundo, predicando que no hay una respuesta fuera de Jesucristo, que Él es necesario, Él es suficiente, Él lo es todo y único para nuestra vida. Y así podemos testificar, Padre, que si esa es la respuesta de nuestra vida, no hay nadie que se pueda levantar contra nosotros. Oramos, Padre, que podamos tener la conclusión de que si por gracia hemos recibido, también por gracia tenemos que entregar nuestra vida hacia los demás. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.